Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos reunidos nuevamente, como siempre, en el grupo de profesionales de Medinet para compartir una sesión complementaria a la ponencia del doctor Oscar Moreno alrededor del tema del sueño y de soñar que nos propuso inicialmente el doctor Oscar en su versión experta y esencialmente científica. La idea y el propósito hoy es complementar esa ponencia con digamos, una sesión de preguntas y respuestas que arranca, de acuerdo con la sugerencia del doctor Oscar, con experiencias o profesionales o personales que hayamos tenido. Y con la venia de ustedes voy a proponer brevemente una experiencia con un paciente eh, que les voy a describir rápidamente. Mm, eh, de sexo masculino, tiene edad 35, entre 35 y 40 años. eh, Motivo de consulta inicial, eh, como siempre, sintomatología. Una ansiedad en pico, una depresión en un pico altísimo. Venía medicado por varios profesionales que no daban con el cuento y continuaba renuente su sintomatología. ¿Cuándo arranca esa sintomatología? Desde un evento profundamente desagradable que registra el paciente casi en breves palabras. Recibe una demanda jurídica por parte del padre de una menor de edad, ex esposo de su pareja actual. ¿Mm? En otras palabras, el paciente tiene como pareja a una mujer de mediana edad, quien tiene una hija con otra personita que ya ha sido divorciada. Situación, fin de semana, de recreación en finca o algo así. Mm, a la hora de dormir, todo el mundo se despide, etcétera, y en algún momento la mamá de la niña menor de edad, una niña de 15, 16 años, se levanta un poco inquieta y observa a quien es en ese momento mi paciente, encima encima de la niña, haciendo movimientos corporales, sugiriendo que está realizando un acto sexual. ¿Mm? Eh, Se forma una conmoción. Obviamente la interpretación general y social es que en primera instancia él le estaba intentando acceder sexualmente a la niña, y obviamente que la interpretación directa es que la intenta violar. La historia corta es que eso termina en un escándalo y terminan en los juzgados, en los estados judiciales. La interpretación que le da el paciente es: ¿qué es lo que está pasando? No, no entiendo qué es lo que está pasando, ¿sí? Me dicen que yo hice esto, pero no registro en la memoria absolutamente nada. No entiendo qué es lo que está pasando. Eso genera una serie de circunstancias bastante grotescas para la persona, porque no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sí estaba siendo demandado judicialmente por nada más ni nada menos como un crimen. Es una pretendida o un intento de violación o de acceso sexual a una menor de edad. Mm, Independientemente del transcurso jurídico, él continúa durante meses eh, incubando una cantidad de angustia, estrés, ansiedad, depresión y un montón de sintomatología física que recorre una cantidad de especialistas quienes le atienden cada uno sus sintomatologías respectivas. Entonces estaba lleno de medicamentos por todo lado. Eso era una farmacia.
hacer al efectuar el correspondiente recorrido de factores, la anamnesis, eh, yo establezco una hipótesis terapéutica que termina confirmándose. Estoy haciendo una historia corta en términos del DSM-5 como una parasomnia. Parasomnia. En otras palabras, la persona tenía un registro de origen de cuando pequeño, sufrió, comillas, sufrió, presentó, yo diría, muchos episodios de sonambulismo, que es otra parasomnia. Eh, que pues pasaron desapercibidos, porque eso desaparece con la edad. Y eventualmente algunas pérdidas de memoria que las expresa el paciente como yo soñé algo, pero no logro concretar qué fue lo que soñé, pero era consciente de que había algo que lo incomodaba. Eh, Procedemos a hacer un elemento experimental, y convenzo al paciente para que se filme, él mismo se filme durante una semana completa a ver cómo es que duerme, intentando por observación de conducta confirmar la parasomnia, la cual fue confirmada. En las grabaciones aparece él de un momento para otro retirándose las cobijas y colocándose en una posición como si estuviera realizando un acto sexual. No había erección, no había nada parecido a una reacción fisiológica eh, de sexualidad, de respuesta sexual. Simplemente eran movimientos musculares, esqueléticos, simulando estar en un acto sexual. Registro de memoria, cero, no recordaba absolutamente nada del sueño. Y en la última grabación se encuentra que él también tenía conductas musculoesqueléticas de incorporarse de la cama, dar la vuelta a la cama y volver a acostarse. O sea, podía caminar. Ok, establezco una hipótesis y es, usted lo que tiene es parasomnia de tipo sexual. Ok, hay una variedad de parasomnias que independientemente de las causas, orígenes o disparadores, termina en ese tipo de conductas. Si se monta un diagnóstico de parasomnia de tipo sexual en un evento como el que sufrió el paciente, era probable que podríamos demostrar que lo que el paciente estaba sufriendo, comillas, sufriendo en ese momento era una parasomnia sexual y no era volitivo, no estaba sujeto a la voluntad y la intención del paciente de ejecutar un acto sexual con una menor de edad, porque fue una coincidencia bastante negativa. Mm, Al final, él logra demostrar eso y pues resuelve su situación jurídica. Fue muy difícil explicarle no solamente a la familia y a la mamá y a la niña especialmente, sino al juez respectivo. Tuvo que haberse explicado eso de una manera eh, que lo entendiera un juez, que es un abogado, ¿sí? Demostrarle que una persona con una parasomnia de ese tipo eh, prácticamente no tiene control sobre su cuerpo, es una reacción producto de ciertas funciones cerebrales que le ordenan ejecutar ese tipo de movimientos. Eh,
al profundizar el caso, otro hallazgo es que él venía presentando ese tipo de parasomnias y no tenía ni idea. La interrogante es, ¿quién sabe cuánto tiempo, meses o años, generaba ese tipo de parasomnia? Porque no hubo registro ni grabado, ni una circunstancia que disparara en la problemática, porque este era un personaje que el paciente que vivía solo, o sea, vivía solo, entonces nadie se daba cuenta de la parasomnia y él no tenía posibilidad de grabarse solo porque no tenía necesidad. ¿Mm? O sea, pasó derecho, no, no hubo un elemento que mostrara que era una parasomnia. Se le dio un tratamiento, una intervención, y las grabaciones posteriores o post-test mostraron un estado de absoluta relajación, un sueño placentero y su ciclo circadiano absolutamente regulado, generando un estado de cero ansiedad, cero estrés, cero depresión, cero sintomatología. Esa persona eh, volvió a la vida habiendo ignorado que durante mucho tiempo estaba incubando una parasomnia de tipo sexual. Ese es un planteamiento para eh, el doctor Oscar que nos pueda, no sé, complementar ese caso. ¿Qué pasaba con el cerebro para ese paciente en ese momento? Bueno, lo primero que se me ocurre es pensar si realmente este hombre tenía sonambulismo o si estaba simulando. Es la primera pregunta, porque al tener tan grave acusación, pudo haberse informado y estar simulando para sacarse de encima la responsabilidad legal. Entonces, la primera, la primera prueba que yo creo que podría ayudar para dilucidar si es una parasomnia o una simulación es un registro con el polígrafo, que incluye, por supuesto, el electroencefalograma, el registro de la actividad cardíaca, respiratoria, el registro de la actividad muscular. ¿Y por qué el registro poligráfico podría ayudar? Porque las parasomnias del tipo sonambulismo se suelen presentar en la etapa 3 del periodo no REM. Acuérdense que en la charla anterior vimos que en el sueño había dos grandes momentos. El momento no REM, que es el momento en el cual el paciente duerme sin movimientos oculares, y el momento REM, que es cuando tiene movimientos oculares rápidos que generalmente coinciden con la actividad onírica. Generalmente los pacientes cuando sueñan durante el periodo REM. Ahora, el sonambulismo se suele presentar en la etapa 3 del periodo no REM, en el momento de sueño más profundo, que electroencefalográficamente se caracteriza por ondas de tipo delta, que son ondas lentas que tienen una frecuencia de 1 a 3 ciclos por segundo. De manera que si presenta una actividad de tipo sonambulesco con una actividad electroencefalográfica de tipo delta, que es la que corresponde al sueño no REM más profundo, quedaría demostrado científica y legalmente que este hombre padecía de sonambulismo y que por lo tanto no era responsable de sus actos durante ese periodo. Por otro lado, si el hombre estaba simulando, el electroencefalograma durante el episodio de sonambulismo no iba a ser un electroencefalograma de ondas lentas de 1 a 3 ciclos por segundo, sino que iba a ser un electroencefalograma de actividad beta, que es una frecuencia mayor a 12 ciclos por segundo, o a lo sumo una actividad alfa,
que es de 8 a 12 ciclos por segundo. Así que el registro poligráfico en este caso podría brindarle al juez un elemento muy importante para poder distinguir entre una simulación y un sonambulismo verdadero. Tienes toda la Eso es razón, lo tienes toda la razón. Obviamente que intenté describirlo en forma muy resumida, pero esa variable se manejó de la siguiente manera. Muy tempranamente, yo le sugiero al paciente que se haga un procedimiento que aquí, por lo menos en Colombia, le tienen un nombre, una polisomnografía. polisomnografía. Sí, así se llama. Él, a través de su sistema de salud, en línea de base, yo todavía no había hecho ninguna corroboración profunda, aparte de esa grabación de esa semana. Él procede a hacerle, es toda una noche y, pues conectado con una cantidad de cables que registraban todos esos factores que tú mencionas. Esa fue la polisomnografía en línea de base. Se ejecuta el procedimiento, el tratamiento de mi parte y al final eh, el elemento, digamos, la perla fue haberse hecho nuevamente la otra polisomnografía donde se podía demostrar un pretest y un posttest con todas esas conclusiones eh, eh, neurológicas para demostrar que sí había una real parasomnia. Eh, el juez quedó satisfecho con la demostración porque esencialmente era científica y se complementó con los hallazgos de tipo psicológico porque eso tenía una serie digamos, historia clínica en el paciente, pero aquí lo representativo es que mm, puede, digamos, una parasomnia de ese tipo puede pasar desapercibido sin que el mismo paciente sea consciente de ello. Es una gran enseñanza que tiene este tipo de fenómenos del sueño. Pero sí, tiene razón, eso tuvo que demostrarse y la variable de la posibilidad de fraude, digamos, que estuviera simulando, quedó en cero, porque la polisomnografía se encargó de complementar. La pregunta que me surge es, y la gran inquietud que me surge, como para terminar el planteamiento de caso, es cuántos problemas de sueño, porque estoy hablando solamente de una parasomnia, ¿no? ¿Cuántos problemas de sueño podremos estar vivenciando sin que nos estemos dando cuenta? ¿Qué opinan, colegas? Sí, así es. Otro elemento que puede ayudar, hay, hay, hay un tema muy importante, muy frecuente que se presenta en las cuestiones legales, que es cómo saber si una persona está mintiendo o no. Nosotros, los que tenemos ya más de 50 años de edad, cuando éramos chicos seguramente hemos visto alguna película policial donde al sospechoso lo conectaban al llamado detector de mentiras. El detector de mentiras era un polígrafo que registraba la actividad eléctrica cerebral, la actividad respiratoria, el electrocardiograma, la actividad muscular. Era lo mismo que hacer una polisomnografía y que según algunos expertos, conectando al sospechoso al polígrafo, mientras se le hacían preguntas de distinto tipo, podían detectar si había cambios emocionales, como el aumento de la sudoración,
o taquicardia o cualquier otra alteración registrable que podía poner en evidencia que el individuo estaba mintiendo. Ahora, en muchos centros ese procedimiento de detección de mentiras se desacreditó porque se dijo que muchas personas pueden presentar estos mismos síntomas aún siendo veraces. O sea, son personas que se angustian, como cuando ponen una persona en un aparato complicado, como un aparato de tomografía o de resonancia magnética, que no soportan el encierro dentro de ese aparato y tienen taquicardia, tienen crisis de angustia, sudoración. Así que en muchos estados de Estados Unidos se ha dejado de utilizar el famoso detector de mentiras porque se considera que no permite una conclusión acertada o definida acerca de si una persona está mintiendo o no está mintiendo. Pero en el caso del registro poligráfico durante el sueño, sí existen elementos como los que les mencioné, que es la diferente actividad electroencefalográfica que se presenta en una persona despierta versus una persona que está en sueño profundo. Ahí hay algo evidente y objetivable. Pero para la persona despierta, el uso del polígrafo como detector de mentiras prácticamente ha quedado desacreditado y se está investigando con otros mecanismos, todavía tema de investigación, como la resonancia magnética funcional y otros test que por el momento son eh, temas de experimentación, pero no son aplicados en la vida habitual. Ok, ok, gracias, Oscar. Bueno, ese era mi caso pues simplemente quiero concluir con la pregunta que fíjese que es muy difícil de responder. ¿Cuántos problemas de sueño podríamos tener los seres humanos que pasan desapercibidos y que pueden estar siendo causando eh, de, de origen a nuevas entidades de tipo disfuncional en nuestro diario devenir? Ese es básicamente el interrogante. Colegas, eh, les cedo la palabra a quien desee para plantear preguntas acerca del tema. Gustavito, tú habías formulado una serie de preguntas, cuestionamientos acerca de este tema tan interesante. Te, te invito a que nos compartas algunas inquietudes en este momento. Sí, el tema es muy interesante y eh, en mi experiencia, digamos, en trabajo, ah, casi siempre las personas que tienen situaciones de estrés crónico, temas de depresión o de ansiedad, etcétera, siempre tienen estos problemas de insomnio. Ah, Mi pregunta es específicamente, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Estos problemas de estrés producen insomnio o el insomnio es el que genera esa reacción exagerada al estrés? Las dos opciones que diste son verdaderas, porque a las personas o a los animales que se les impide dormir o que se les impide soñar, después de unos días desarrollan cuadros de irritabilidad, agresividad, mal comportamiento e incluso alucinaciones. De manera que el dormir y el soñar se ha demostrado que son necesarios para la vida. No se puede vivir sin dormir y sin soñar, salvo excepciones. Así que el dormir y el soñar, siendo necesarios para la vida, cuando están en déficit, generan alteraciones físicas, mentales y conductuales.
que pueden incluso simular cuadros psicóticos, tanto en animales como en humanos. Y por otro lado, las situaciones de estrés, las causas más comunes son el estrés laboral, el estrés económico, el estrés familiar, son muchas veces causas de insomnio y se forma un círculo vicioso. Al estrés laboral o familiar o económico se agrega el insomnio y el insomnio aumenta la irritabilidad y aumenta los trastornos psicofísicos de la persona que está sufriendo ese estrés. O sea que se produce, hablando en términos informáticos, un feedback positivo. A mayor estrés, mayor insomnio. Y a mayor insomnio, mayor estrés. Gracias, Oscar. Una segunda pregunta. Entiendo que en la reacción de estrés se generan varias sustancias, o sea, se riegan varias sustancias, entre ellas, pues, obviamente la adrenalina, el cortisol. Y leí o oí, pero no recuerdo exactamente dónde, el glutamato. ¿Me puedes ampliar un poquito cuál es la influencia de esa sustancia sobre la actividad cerebral y si tiene algún efecto sobre el insomnio? Sí, en la charla que hicimos la semana pasada estuvimos hablando de los aspectos neuroquímicos y hablamos de los mediadores o neurotransmisores más populares, por decirlo con un término vulgar. Hablamos de la adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina, la dopamina y otras más. Y dijimos que existen también mediadores que son inhibitorios, como el ácido gamma-aminobutírico. Y el glutamato puede aumentar la cantidad de ácido gamma-aminobutírico, que es un mediador inhibitorio. Es el mediador por el cual se produce relajación muscular mientras soñamos. En la etapa no REM, que se llama sueño paradójico, se llama paradójico porque por un lado el cerebro parece estar despierto, porque tiene un electroencefalograma igual al de una persona despierta. Pero por otro lado, sus músculos en los miembros, en brazos, piernas, tronco, están completamente relajados debido a las vías descendentes inhibidoras que actúan sobre las astas anteriores de la médula espinal que controlan el movimiento muscular. Así que esa influencia inhibidora está mediada por neurotransmisores inhibidores, entre los cuales está el ácido gamma-aminobutírico. Eso es lo que te puedo responder. Gracias. Si me permites, Oscar, hasta hace unos años, unos pocos años, la corriente de investigación y de explicación de entidades o de problemáticas como la depresión seguía una versión química y era comúnmente aceptada. Por eso es que se habla de los neurotransmisores para explicar cómo el cerebro genera la famosa depresión. Eso está siendo reemplazado por una corriente de investigación que va progresando cada vez más y tiene que ver con la metodología de detección de inflamación. Es una corriente de investigación que hasta ahora se está dando y con excelentes resultados, porque se ha logrado demostrar que la depresión realmente no es por la explicación de la depresión, no es por el componente químico, sino por inflamación.
Eso Sí, obviamente que está avanzando. Inflamación de ciertos, no sé, eh, 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 ciertas zonas, para ponerlo de manera muy sencilla, en el cerebro, ¿sí? sí. Pero Eh, es una inflamación diferente de la que se produce en otros órganos o en los músculos. O sea, no es, sí, es una inflamación, se llama, eso tiene un nombre, seguramente Oscar lo sabe. Inflamación secundaria, algo así. No sé. ok. Y si eso lo aplicáramos, estoy tratando de generar una explicación a la pregunta de Gustavo. No descartar o no quedarnos con la explicación química que obviamente que explica lo que Gustavo estaba preguntando, pero no dejar al lado las investigaciones que están haciendo acerca de esa corriente experimental de inflamación que ya viene cobrando muy buena vigencia y por lo menos desde hace unos años para acá explica muchísimos casos clínicos donde no necesariamente la persona supera una depresión a punta de químicos antidepresivos, sino de metodologías mucho más aplicadas a la relajación. A Sí, relajación. Por eso es que a un paciente depresivo, en ciertos momentos, no en todos, se le enseña a relajarse y comillas, casi que mágicamente empieza a descender su sintomatología de depresión, aún sin tomar ni un solo químico. Eso creo que corrobora digamos, la corriente de investigación en términos de inflamación. sí. Para cerrar, ¿acaso problemática de sueño no podría explicarse también por inflamación? ¿Qué opinas, Oscar? Sí, es verdad lo que dices, Edgar, que se está hablando de un componente inflamatorio en varias patologías neurológicas, entre ellas la demencia. Hay Eh, quienes dicen que en la demencia hay un componente inflamatorio, existe una alteración en la cantidad de células que pertenecen al sistema inmune. Acuérdense que en el cerebro existen dos tipos de células, que son las neuronas por un lado y la neuroglia por el otro. En la neuroglia hay tres tipos de células, que son los oligodendrocitos, que se encargan de fabricar la vaina de mielina, los astrocitos, que forman parte de la barrera hematoencefálica, ah, y la microglia, que son células del sistema inmunológico y serían el equivalente a los glóbulos blancos que tenemos en los vasos sanguíneos. Son opa. células que atacan a los elementos extraños y que en algunas enfermedades neurológicas hay un aumento de la microglia, que son las células del sistema inmunológico que están dentro del cerebro y que podrían explicar alteraciones que se ven, por ejemplo, en la demencia. Así que hay toda una corriente de gente que está estudiando ese tema. O sea, perdóname, solo para entender, la inflamación se supone que es como una defensa del organismo, en este caso también, en el caso del cerebro. Así es, así es. Es lo que están diciendo, que hay un componente inflamatorio mediado por las células del sistema inmunológico que están en el cerebro, que se llaman microglia, y que eso Sí, sería un factor determinante en el desarrollo de enfermedades como las demencias. estupendo. Ahí tenemos, Gustavo, otro tipo de explicación eh, para tu pregunta, que es el insomnio, la problemática del sueño. Lo, Por lo, supuesto. ya eso le da un poco más de sentido a cuando uno quiere elaborar un plan de tratamiento para una persona con insomnio. No necesariamente quedarse en manos de los químicos, ¿sí? Porque tú sabes que eso es muy común. Los, las personas, por su vida tan agitada hoy día, pues
prefieren meterse una pastilla y supuestamente dormir sin tomar en cuenta estos factores. Pueden estar induciendo simplemente una cadena larguísima de sueño no REM. Y por eso es que el problema no se soluciona, simplemente se está incubando. Y eso tiene unas consecuencias pésimas para la salud de la persona. Yo creo que valía la pena seguir ahondando en la versión inflamatoria de la explicación de ciertas problemáticas que ya viene avanzando muy bien a nivel de la neuro, ¿no? Y de las entidades que nosotros atendemos a nivel clínico, que son pacientes que independientemente del motivo de consulta, uno detecta que tiene problemas de sueño o trastornos de sueño, ¿sí? De ahí que una de las primeras, así como cuando nosotros atendemos un paciente que viene con cualquier motivo de consulta, tenemos que hacer casi que diagnóstico diferencial priorizando cosas, independientemente de que el paciente puede venir con una problemática de estrés, que quiero que me ayude a adaptarme a mi sistema laboral, pero puede estar incubando algo mucho más grave como suicidio. Eh, Sí. Eso cambia las prioridades terapéuticas. Puede estar consultándote a ti, Gustavo, y todo, cualquier tema, tú que manejas la parte organizacional, eh, que para el paciente tiene prioridad, pero que detrás de eso tiene una prioridad mucho más gruesa, que es un trastorno de sueño como el insomnio. Eh, Corrige eso. Tú le puedes dar todos los elementos adaptativos a la persona para que sea funcional en la empresa, pero si continúa con su insomnio, eso es un círculo vicioso, como dice el doctor Oscar. Eh, Sí. Eso La- hay que tomarlo en cuenta, esa variable. Sí, eso indudablemente no solo va a afectar su desempeño, sino que puede llevarlo pues al colapso, ¿no? Que dice el doctor Oscar, una persona sin sueño no tiene graves problemas. Sí, a nivel clínico tienen que establecerse las prioridades de manera muy clara. Así el paciente insista en que su única razón para consultar es deme herramientas para ser más funcional en la empresa, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí, Uno tiene que insistir porque éticamente tiene uno el conocimiento y éticamente tiene que establecer prioridades. Yo por lo menos hago eso, inducir al paciente que atienda primero el caso que tú preguntas, atienda su problema de sueño, normalicemos, regulemos y casi que inducirlo a que esa sintomatología no la puede cargar en los diferentes ambientes donde él se desempeña, eh, porque equivaldría a la pastilla, ¿sí? A la pastilla terapéutica. Y y ahí está la respuesta a por qué tanta recaída de tanto paciente que al final genera un fenómeno que es muy peligroso, más allá de la problemática que nos trae, y es la desesperanza aprendida. ya. A, a, a no creerle a ningún procedimiento terapéutico y prefiere aguantarse así y tener una calidad de vida pésima, ¿no? Colegas, los animo a plantear cualquier pregunta o complementar con alguna experiencia profesional que hayan tenido. Mi doctora Alexandra, bienvenida. Estamos eh, en tema y estamos grabando el tema de preguntas y respuestas acerca de la ponencia del doctor Oscar alrededor del sueño. Y la invitación es a que en este momento cada uno de los colegas nos exprese o experiencias profesionales, personales o preguntas
que tengan que ver con el tema del doctor Oscar. Hola amigos, buenos días. Nuevamente, pues mientras formulan las preguntas, yo voy a usar el insight de una que tenía el viernes pasado. Entonces, déjenme hago tal búsqueda y ya les comento. Bueno, Nada, ok, listo. Bueno, todos de alguna manera tenemos experiencias no solamente personales, sino profesionales. Mi doctor Camilo, yo creo que eso es muy común en los ambientes que tú manejas, en los escolares, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Pues obviamente son muy inquietos y no sé qué experiencias has tenido alrededor de tu ejecución profesional que correlacione con problemas de sueño. Sí, varios consultantes han venido a mí por el tema del sueño, pero yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna etiología específica del insomnio? Es decir, que no tenga comorbilidad con estrés o ansiedad o depresión, que necesariamente tenga uno que remitir a neurología o a neuropediatría y que ya psicológicamente no haya absolutamente nada que hacer. ¿Puedes repetir la pregunta, Camilo, por favor? Usualmente cuando vienen consultantes con el tema de estrés o depresión, hay una comorbilidad con el tema de insomnio. Mi pregunta va a incluso un planteamiento social. ¿Hay alguna enfermedad específica, exclusiva, donde etiológicamente no haya nada más comórbido, sino exclusivamente una alteración hacia el tema de insomnio? Bueno, por ejemplo, el hipertiroidismo, en el cual hay un aumento de los niveles de hormona tiroides, ya sea T3 o T4, triiodotironina o tetraiodotironina, son hormonas segregadas por la tiroides que activan el metabolismo y dentro de la sintomatología que presentan los pacientes con hipertiroidismo, como la taquicardia, el nerviosismo, el aumento de la excitabilidad, también pueden presentar insomnio porque tienen un nivel de hormonas tiroideas por encima de lo normal que activan su metabolismo a valores mayores que lo normal, incluyendo el metabolismo cerebral. Ese es un ejemplo. O sea que en toda situación, la conclusión es que en todo paciente que presenta insomnio, hay que hacer una evaluación clínico-neurológica completa, porque el insomnio no es una enfermedad en sí, el insomnio es un síntoma más. El insomnio es un síntoma de otra cosa que está ocurriendo, ya sea a nivel psicológico o a nivel físico. Por eso es que los manuales que se han elaborado como guías para ayudar en el manejo del insomnio, como el manual que yo les compartí por WhatsApp, recalca de que el uso de drogas, de pastillas para dormir, de medicamentos para dormir, es, es de última instancia, porque no es la solución, porque el insomnio es un síntoma. Es como si una persona tiene clavada una espina y le damos un analgésico. El analgésico le calma el dolor, pero la espina sigue estando ahí. O sea, la causa que provoca el insomnio sigue estando a nivel psicológico o a nivel físico o ambos. Y la pastilla que se le da
no hay ningún somnífero que sea ideal porque todos alteran la estructura del sueño, ya sea el sueño no REM o el sueño REM. Yo me acuerdo hace ya unos cuantos años, cuando era estudiante de último año, trabajé en un laboratorio de especialidades farmacéuticas y mi tarea era elaborar las monografías de los nuevos medicamentos que se iban a presentar para ser aprobados por salud pública. Y uno de los medicamentos que tuve que elaborar la monografía fue un hipnótico, que era a base de metacualona y difenidramina. Y en ese momento fue el momento que estudié en profundidad la neuroquímica del sueño y vi que había hipnóticos como los clásicos barbitúricos, que si bien eran usados como somníferos desde hacía mucho tiempo, hasta los años 50, 50 y pico, prácticamente eran los somníferos más utilizados, alteraban seriamente la estructura del sueño, disminuyendo el REM. Y el REM es necesario para el normal funcionamiento cerebral. Después salieron drogas nuevas, especialmente del grupo de las benzodiazepinas, como el nitrazepam o el midazolam, que si bien no afectan tanto el REM, también lo hacen. Y actualmente hay un grupo de drogas, de las llamadas, las drogas del grupo Z, como la sopiclona, que según los laboratorios que la producen, son las que menos alteran la estructura del sueño analizado en un hipnograma, pero todas alteran ya sea la fase no REM como la fase REM. Así que los manuales que se utilizan y se les da a los clínicos o a los psiquiatras o a los psicólogos, todos insisten en que el tratamiento del insomnio con drogas es una medida de corto plazo y de última instancia, que hay que buscar la causa, hay que buscar el motivo por el cual la persona tiene insomnio y tratar la causa y no tratar el síntoma. No sé si con esto aclaro un poquito la situación. Correcto, mi doctor Oscar. Y el aporte de la doctora Sabrina creo que complementa lo que tú estás diciendo y responde complementariamente la pregunta de Camilo. Lo voy a leer textualmente. Sabrina nos comenta lo siguiente. Ya vemos que estos trastornos del sueño desde la infancia, más el uso de las pantallas 24/7, la automedicación, los retos virales que incluyen medicación que inhibe el sueño, bebidas energizantes que se ha visto que los padres en su desconocimiento se las dan a los niños. Es preocupante con toda esta información que nos aporta el doctor Oscar, lo que serán estos niños como adultos del mañana. Está describiendo algo que tenemos en la mano y tú por tu labor tendrías casi que el deber ético de explorar lo que el doctor Oscar está diciéndonos. Hábitos, costumbres inadecuadas dentro de la vida diaria que promocionan los trastornos de sueño. No solamente desde el punto de vista biológico, que no hay que descartarlo, obviamente, pero muchos de los trastornos hoy día de sueño tienen que ver o están, como tú dices, tienen una comorbilidad, no solamente con lo biológico, sino con lo social que tú has mencionado. Lo social y empieza en casa, costumbres, hábitos inadecuados, y hay un etcétera muy grande, que están promocionando que nuestro cerebro, dentro de esa plasticidad, se vaya acostumbrando a ese tipo de estímulos que, si bien resuelven una situación temporal, que el niño esté calmadito, entonces démosle el juego o bueno, la pantalla, el celular o el computador para que no moleste mucho, pero le estamos generando a futuro eh, trastornos problemáticos de sueño, como los acaba de describir el doctor Oscar.
Hola, ¿se me escucha? Sí, Hola. Sí, sí, Norma, que Perdón, porque no estoy teniendo buena recepción. No, por ahí quería comentar sobre un caso que recibí hace poquito tiempo, menos de un mes, derivado justamente por una psiquiatra, porque me quedé pensando en lo que Oscar decía, o bueno, lo que se dijo en la reunión en general, que la medicación sería como la última instancia o digamos como la última de las estrategias, pero hay situaciones que realmente ameritan que sea la primera, de tal manera que yo recibo un paciente en psicoterapia ya medicado por una psiquiatra. Y el caso es algo que también mencionó Oscar en su momento, cuando el tema del insomnio o una gran crisis, en este caso un muchacho de 30 años, que por fuertes presiones laborales, de proyectos de vida, muy presionado por, bueno, tener que cumplir con determinados ideales y objetivos familiares inclusive, eh, está como tiene una crisis de ansiedad muy importante que lo llevan a estar 3 o 4 días literalmente sin dormir nada, y eso desencadena en un episodio de confusión, de desorientación y de alucinaciones. A tal punto que en 2 oportunidades con su novia y con su padre amenaza con tirarse del balcón, pero no por no dormir, digamos. Él decía, si te estoy lastimando, porque tenía la sensación de que la había lastimado a la novia, de que le había herido la nariz con un cuchillo. La chica se había hecho una cirugía días antes, una cirugía de tabique nasal. Él cuando la ve vendada o no sé, apósitos, no sé, piensa que es él que le lastimó con un cuchillo la nariz. Tiene un delirio también estructurado, donde, digamos, estructurado en base al Edipo, donde le dice que él tiene un Edipo con la madre, a la novia, pero que si él la lastimó se va a tirar por la ventana, es decir, o por el balcón. Ante esta situación, me parece que amerita, por supuesto que el chico termina internado, en principio en una clínica general, no en una clínica psiquiátrica, no en una clínica general donde lo compensan, bueno, digamos, lo medican, duerme, y actualmente, digamos, está en tratamiento psiquiátrico. Ahí no hay mucho lugar a hacer ni interpretaciones ni a investigar la etiología en profundidad de esa ansiedad. Este chico tenía que, digamos, ser compensado, dormir, y actualmente, bueno, la psiquiatra lo medica con lorazepam y divalproato de sodio y una medicación que la verdad que no sé qué es, que se llama Caripral, pero no sé exactamente qué droga es. Y bueno, y hace menos de 20 días o un mes que él está en tratamiento conmigo. Está mucho, digamos, mejor, ha podido dormir, está más tranquilo, volvió como a su eje, por decirlo de alguna manera. Pero ahí es como que es la primera instancia y la primera estrategia posible es la medicación, o sea, no hay mucho más tiempo para otras cosas. No sé ustedes cómo escuchan esto que yo relato y cómo lo ven. tienes toda la razón, Norma, y gracias por el aporte. Hagamos una analogía. Si yo recibo en principio un paciente que viene con cualquier motivo de consulta, pero detecto que hay un riesgo de suicidio, eso cambia las cosas. Hay pacientes que necesita uno remitir de manera inmediata a urgencias porque el riesgo de suicidio es alto, independientemente del motivo que nos refiera el paciente. Asimismo, lo que tú estás planteando, muchas veces recibimos pacientes con la problemática muy aguda y tenemos que normalizarlos, o sea, estabilizarlos. En la versión que nosotros manejamos, cognitivo-conductual, no podemos hacer muy eficaz nuestro trabajo si el paciente no está estable en términos cognitivos. Nada más inútil que un tratamiento cognitivo-conductual de una persona que está inestable, que está teniendo problemática para pensar, para sentir y actuar.
Eso coincide con lo que tú estás mencionando y te aseguro que tu paciente va a reaccionar mientras esté estabilizado. Muchas veces estabilizarlo requiere el químico. Definitivamente, ya en una segunda instancia es la remisión del químico. No sé si tú estás de acuerdo, pero ya eso es otra problemática adicional. Pero es cuestión de prioridades. Sí, acuerdo con esto, Edgar, y estamos trabajando, digamos, en comunicación con la psiquiatra. A mí me gusta hacer trabajo, digamos, como interdisciplinario y acordar de alguna manera estrategias comunes y ver un poco como lo que nosotros llamamos la orientación a la cura o la dirección de la cura. Así que bueno, eso es lo que quería Quisiera comentar. complementar esta intervención tuya por el punto donde comenzaste a hablar sobre la meditación. Hay una serie de investigaciones que se hicieron desde el siglo pasado, el entrenamiento en meditación y calidad del sueño. Y se encontró que después de un entrenamiento de 8 semanas, se puede mejorar la calidad del sueño hasta en un 35%. Las variables que se midieron fueron duración del sueño, um, calidad subjetiva, calificación subjetiva del sueño, eficiencia, eh, disfunciones durante la vigilia y perturbaciones del sueño.